Hoy vamos a ver lo que es introducción a los servicios de cómputo. Vamos a hablar de lo que es Elastic Compute Cloud, que son las máquinas virtuales realmente. Este tema, señores, yo diría que este es uno de los cursos más importantes que tenemos porque en esta sección o en estas clases vamos a ir viendo algo que es lo que hizo que Amazon sea, digamos, uno de los servicios o proveedores de cloud más importantes del medio, que es el tema de escalabilidad. Vamos a ir viendo poco a poco los temas y las características que nosotros debemos de cumplir para poder llegar a tener una aplicación escalable. ¿Listo? Bueno, la agenda de hoy es, vamos a ver la introducción S2, algunos detalles, vamos a ver tipos de familias de lo que son las máquinas virtuales y cada una de esas familias, para qué las necesitamos y cuál es su caso de uso para cada una de ellas. Vamos a ver lo que son las Elastic IPs, también vamos a ver lo que son las opciones de compra, que es un tema importante en el momento de que uno quiere, digamos, comenzar a ahorrar en costos cuando ya tenemos una infraestructura bastante grande, ¿no? Y ya, digamos, estamos pensando en consumir más de 10 o 20 servidores tal vez y ya queremos ahorrar, ¿no? Y luego finalmente los casos de uso normales, donde vamos a explicar qué necesidades o qué servicios o qué tales o qué funcionalidades se pueden cubrir con cada uno de estos tipos de máquinas. Listo, los objetivos: comprender las características de este servicio, que es Elastic Compute Cloud, conocer las diferentes opciones a niveles de costos que tenemos. Vamos a hacer una pequeña muestra aquí en este curso de los costos, ¿ya? No quería tocar ese tema a profundidad porque puede generar mucha confusión, pero lo vamos a tocar al final para, digamos, sacarlo del contexto del curso como tal y mostrarlo al final como un apéndice, digamos, ¿no? Como un anexo. Listo. Luego, conocer los diferentes tipos de instancias y sus casos de uso. Es muy importante conocer estos tipos de instancias, que lo conocemos en Amazon como familias, ya que cada una de ellas tiene un objetivo de uso particular y, digamos, es ideal para ese tipo de consumo o de cargas, ¿no? Las recomendaciones, como siempre, eh, conocimientos básicos de cloud computing y también tener conocimientos de data center, que ya hemos ido explicando desde el primer curso. ¿Listo? Primero, ¿qué cosa es S2? S2 son las máquinas virtuales que se encuentran en el cloud de Amazon Web Services. Estas máquinas virtuales pues nos brindan a nosotros capacidades de cómputo a demanda, con lo cual nosotros podemos agregar o poner nuestras cargas de trabajo dentro de esas máquinas virtuales, como cualquier tipo de servicio que hubiéramos desplegado anteriormente, ¿no? Como por ejemplo una página web, un CMS, etcétera. Diferentes tipos de soluciones. Cómo se conforma este servicio? Tenemos fundamentalmente un grupo de servidores físicos y dentro de ese servidor físico vamos a tener el sistema operativo de ese mismo servidor, que sería el host server, ¿no? Tenemos el sistema operativo dentro de ese hardware y tenemos un sistema hipervisor que es el que se va a encargar de gestionar las diferentes acciones, ya sean comunicaciones, procesamiento, asignación de recursos a los invitados, ¿no? Que es los que están en color naranja. Los invitados serían esencialmente las máquinas virtuales. Entonces es importante saber cómo está conformado esto, que ya lo hablamos en las primeras clases, el tema de virtualización y por qué es importante. Hemos mencionado en esa clase que sin la virtualización no existiría el cloud computing. Fue una de las tecnologías o soluciones que hizo que el cloud computing tuviera o pudiera existir. Características de S2. ¿Listo? Primero, una de las características importantes es la capacidad de cómputo flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que en este servicio nosotros podemos disponibilizar máquinas virtuales, hacerlas crecer y decrecer según nuestras necesidades, sin ningún contrato de por medio. ¿Eso qué quiere decir? Si yo solamente necesito hacer una campaña de un día entero para un servicio y publico mi página web en una máquina virtual, pues agrando la máxima capacidad que soporte mi carga, y puedo reducirla, por ejemplo, cuando ya no la necesite o cuando ya la campaña se haya terminado. A eso se le llama escalamiento vertical. Es importante mencionar que nosotros tenemos dos tipos de escalamiento.
un escalamiento vertical y un escalamiento horizontal. El escalamiento vertical es el común y el que todos normalmente ejecutamos. ¿En qué consiste? El escalamiento vertical consiste en, tengo una máquina con, por ejemplo, 4 GB de RAM y 2 virtual CPUs o 2 procesadores. La detengo y la incremento en tamaño y ahora tendrá 8 GB de RAM y 4 procesadores, por ejemplo. Entonces, eso se llama escalamiento vertical. Si ustedes entienden un poco este concepto, se darán cuenta de que yo tengo que apagar la máquina para poder ampliarla en capacidades, ¿cierto? Entonces, el escalamiento vertical normalmente o bajo condiciones normales, pues requiere de una, digamos, o detener el servicio como tal para que pueda darse. ¿Listo? Mientras que el escalamiento horizontal es diferente. Consiste en agregar varias máquinas virtuales que estén respondiendo a esa carga de trabajo. Ya vamos a ir viendo poco a poco en el transcurrir de las clases cómo es que esto es posible. Normalmente, el escalamiento horizontal es el más eficiente en el mercado. Luego, puedes tener control total sobre todos tus recursos. Tú puedes crear la cantidad de máquinas virtuales que quieras. No tenemos un límite para crear máquinas. No hay un límite. Cierto que hay límites dentro de S2, pero son límites que nosotros podemos ir modificando en el tiempo. Y justamente estos límites ya lo vamos a ver en la consola, que son importantes para cuidar nuestro dinero de que alguien, digamos, pueda entrar a nuestra consola y crear muchas máquinas, y también para que Amazon se proteja de que alguien cree muchas máquinas y no tenga la capacidad de pagarlas tal vez. ¿Listo? Otro punto importante, tiempo de despliegue reducido. Vamos a ver ahora en una pequeña demostración cuánto tiempo me tardo en crear una máquina virtual. No es ni siquiera 5 minutos. Lógicamente, en el proceso de explicación de cómo crear estas máquinas y por qué activo una función o una característica, me voy a demorar en explicarlo. Pero luego vamos a ir creando máquinas y van a darse cuenta de que es muy rápido. Pagamos solo por la capacidad utilizada. Como les dije hace un momento, si tenemos una campaña, por ejemplo, de algún producto, este servicio podría escalar o podría incrementar las capacidades que tiene para servir el contenido que necesitamos entregar a nuestros usuarios y pagaremos solamente el tiempo que estemos utilizando. Luego podemos destruir o solamente apagar la máquina y ya no pagaríamos por esa capacidad inicial que teníamos. Tenemos sistemas operativos diversos. Entre las plataformas fundamentales se encuentran Linux y Windows. En Linux tenemos muchos sabores y en Windows pues las soluciones normales, ¿no? Las versiones de Windows que se encuentran, digamos, con un soporte cubierto en la mayoría de los casos, que serían 2008, 2012, 2016. Por ahí también se pueden encontrar sistemas operativos Windows con 2003 todavía, ¿no? Para mantener la compatibilidad. Y algo que mucha gente no toma en cuenta a la hora de utilizar el servicio S2 cuando recién está empezando, tenemos un marketplace de soluciones donde nosotros podemos encontrar, por ejemplo, un WordPress y lanzarlo sin tener que configurar absolutamente nada. Entonces, hay cosas que ya están prefabricadas para que nosotros las pudiéramos usar. Vamos a ir viendo, voy a ir cortando entre la presentación, voy a salirme de aquí, ya les expliqué un poquito las características de S2 y ahora vamos directamente a la consola a lanzar una máquina virtual, ¿ok? Yo ya tengo la consola abierta, no les voy a explicar, digamos, cuál es el proceso para crear la cuenta o en qué momento estoy aquí, ¿no? Porque esto ya lo hemos hecho a lo largo de todos los cursos. Vamos a ver la consola, vamos a ir al servicio, ya saben que nosotros podemos entrar a Services aquí y a S2, que es la primera opción, o simplemente en el menú que me aparezca donde está la barra de búsqueda, yo podría buscar S2. ¿Listo? Le voy a dar clic en el primer resultado, que es S2. Y me va a cargar algo importante antes de comenzar a trabajar, es que identifiquemos la región en la que nosotros estamos trabajando. Ya lo hemos mencionado en cursos anteriores o en clases anteriores, pero es importante. Miren, estamos en la región de Virginia. En este momento yo voy a desplegar mis máquinas en Virginia, pero miren toda la cantidad de regiones que tenemos. Hay que tener bastante cuidado porque si se dan cuenta, si yo cambio la región, yo puedo tener aquí 20 máquinas, pero cuando me vaya aquí a Ohio, tal vez en Ohio no tenga absolutamente nada. Y eso me pasa mucho a mí con las personas o con los clientes que tengo, que me dicen, oye, no veo nada. Miren, aquí en Ohio, por ejemplo, hay una máquina funcionando, ¿cierto? Si me voy a Virginia, se van a dar cuenta de que aparentemente no hay ninguna, ¿no? Y es real, porque en Virginia no tengo corriendo absolutamente nada.
Tengan mucho cuidado con eso porque los clientes a veces suelen asustarse, ¿no? Ya que pues Amazon trata de posicionarte en una región donde no se estén consumiendo muchos recursos por defecto. Listo, vamos a la creación de la primera máquina. Primero, vamos a la sección de instancias, ¿ok? Que se encuentra aquí, miren, estoy seleccionándola justo. Luego nos vamos a posicionar en Launch Instance. Quiero mencionar solamente que aquí el tema de la configuración de la red y de otras cosas ya ha sido elaborado en otros cursos que ya hemos dictado, como Networking, por ejemplo, y ahí se ha distribuido la configuración de la red en total. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger una máquina tipo Ubuntu. Ahora, aquí están los diferentes tipos de máquinas. En este caso, yo no voy a explicar un poco todavía esto, vamos a ir corriendo en la presentación para ir explicando cada una de ellas. Pero voy a escoger la que dice capa free. Por favor, yo quiero hacerles mención a algo muy importante. Esta es la única máquina que tiene capa free. Entonces, si yo creo esta máquina y ustedes no quieren gastar absolutamente ni un centavo de dólar, creen este mismo tipo de máquina. Y solamente una, señores. No podemos crear dos y seguir en la capa free, porque la capa free es para una máquina únicamente. Ojo, son 720 horas al mes. Si tienen una máquina prendida las 720 horas del mes, pues está gratis. Pero si ya tienen dos, se dan cuenta que hay por lo menos 1440 horas. Entonces hay que tener cuidado. ¿Podríamos tener dos máquinas prendidas? Sí. Pero por ejemplo, solo 15 días durante todo el mes, para no llegar a pagar nada. Hay que tener eso clarísimo. ¿Listo? Pablo Rojas pregunta, ¿las máquinas virtuales pueden ser servidores? En realidad las máquinas virtuales son servidores, pero son servidores virtualizados, pero son servidores al final. ¿Listo? Entonces vamos aquí a T2 Micro, que es la primera máquina que vamos a crear. Estos tienen una capacidad asociada, por ejemplo aquí nos dicen que esto tiene un Virtual CPU, que es como un core, ¿no? Y que tiene 1 GB de memoria RAM. ¿Listo? Y que soporta almacenamiento EBS solamente. Ya hemos visto en el curso anterior, hablamos de almacenamiento y esto indica que puede soportar este tipo de almacenamiento. Hay que tener en consideración esto que es muy importante, el performance de red es de bajo a moderado. Esto quiere decir que, digamos, a la hora que querramos trasladar muchas cantidades de información, pues podemos sentir un golpe fuerte, ¿no? Porque la capacidad que tiene esta máquina al ser muy pequeñita, pues tiene una tarjeta de red que también soporta transferencias bastante pequeñas. Listo, vamos a lo siguiente. Ahora, aquí hay un tema importantísimo. Miren, primero el número de instancias que vamos a lanzar. En este caso solo es una. ¿Listo? Luego, esto de aquí lo vamos a dejar para después. Esto de aquí de Spot Instances los quiero explicar con detalle. Justamente tengo una sección en la presentación que va a explicar ese punto. Lo vamos a dejar así en blanco. La VPC es la red que ya yo debía haber creado previamente al lanzamiento de la máquina virtual. Y la subred es muy importante, porque dentro de esa VPC, que sería mi red principal, yo voy a crear diferentes subredes. Y a través de las tablas de enrutamiento que ya comentamos en el curso anterior, debería definir cuáles van a ser públicas o privadas. En este caso voy a crear una máquina pública, de acceso público. Ahora, este tema de asignación automática de la IP, esto quiere decir que a la máquina se le va a asignar automáticamente una IP pública. En unos momentos voy a explicar el tema de las IPs públicas y de las Elastic IPs y cuáles son las diferencias. En este momento lo voy a dejar en Disable. No quiero que le asigne una IP pública de manera automática. ¿Listo? Este tema de Placement Group lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque el Placement Group es una característica que si tú creas una máquina virtual, normalmente eso se crea dentro de un host físico real, ¿cierto? Ahora, si yo quiero asegurarme de que al crear otra máquina virtual sea creada dentro de ese mismo host físico para que tengan altas velocidades de transferencia al estar dentro del servidor físico real, debería agregarla a un placement group. Eso quiere decir un placement group, que las máquinas que agregues dentro de ese placement group se crean dentro del servidor físico todas juntas. ¿Listo? Es un tema bastante delicado porque tiene sus peculiaridades, así que hay que tener bastante cuidado. No suelo utilizarla prácticamente nunca. Luego, el rol de IAM es un rol donde tú, por ejemplo,
Ya vimos también en el tema de seguridad en AWS que nosotros podemos agregar o que este servidor virtual se necesite comunicar con S3, por ejemplo, para descargar información. Yo podría agregar lo que son access keys, ¿cierto? Entonces, si yo no quiero agregar esas access keys porque se convierten en un elemento o una posible falla de seguridad de que alguien entre a esa máquina y saque esos access keys, pues se crearon lo que se llaman los roles. Esos roles van a tener los permisos para que esta máquina virtual pueda conectarse a diferentes servicios. ¿Listo? En este momento no le voy a aplicar ningún rol. Lo voy a dejar tal como está. No va a afectar al funcionamiento. El comportamiento de apagado lo vamos a dejar tal como está en shutdown behavior stop. ¿Listo? Otra cosa es para el terminate, es para que cuando le des stop a la máquina se destruya. Le voy a dar aquí en stop. ¿Listo? Y esto de aquí es una parte fundamental. Protección de que contra alguien que quiera destruir la máquina por un error, normalmente estamos asumiendo eso, pues le voy a decir que sí. ¿Esto qué va a provocar? Que nadie pueda destruir la máquina virtual, ¿okay? A menos que desactive esta funcionalidad. Esto de aquí del monitoreo detallado, que es la siguiente opción, no lo voy a habilitar. Ya vamos a ver cómo se realiza el monitoreo dentro de las máquinas virtuales. Hay un costo si lo habilito, y lo vamos a detallar poco a poco. El tenancy siempre dejémoslo en shared, que es compartido. Vamos a crear máquinas virtuales porque también podemos crear hosts físicos completos para virtualizar internamente, pero es muy costoso. Siempre lo vamos a trabajar en shared, que es compartido. ¿Listo? Y aquí en la parte final, pues podríamos darle una IP fija a esta máquina virtual, de acuerdo al segmento de red donde estemos ubicados. Por ejemplo, imaginemos que pueda darle esta IP, ¿no? Podría ser, siempre y cuando el segmento de red me lo permita. Esa IP tiene que estar dentro del segmento de red. Ahora, ¿en qué casos se aplican estas IPs fijas? Por ejemplo, o Active Directory, cuando necesito que la IP sea fija completamente a la máquina, o tal vez en un file server o en algún otro, en un servidor, por ejemplo, de DNS, por ejemplo, también podría requerir una IP fija constante. ¿Listo? En este caso no me sirve. Le voy a ir a Next. Y aquí vamos a seleccionar las características de almacenamiento. ¿Listo? Las características de almacenamiento, en este caso yo solamente quiero un disco de 8 GB, es suficiente para la prueba que quiero realizar. Y aquí escojo el volumen que ya lo vimos en la clase de almacenamiento. Voy a dejarlo en SSD. ¿Listo? Esta característica es fundamental. Si yo activo esta característica, cuando yo destruya la máquina, el disco se va a destruir junto con la máquina. Si la dejo desactivada, el disco se va a quedar a pesar de que yo destruya la máquina. Es importantísimo saber cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces vamos a lo siguiente. Aquí atrás voy a regresar solamente para decirles que yo podría agregar la cantidad de volúmenes que yo necesite. ¿Listo? Ahora, lo siguiente, una vez que ya provisioné el disco, es agregar un tag. Un tag que es simplemente un nombre o una etiqueta para reconocer ese servidor. El primer tag que yo agregaría es el tag name. Y le voy a llamar, por ejemplo, demo curso AWS. ¿Listo? Ese va a ser el nombre de este servidor. Y estos checks de aquí van a decir que estos tags se le apliquen tanto a la instancia aquí y tanto a los volúmenes para que yo pueda reconocer los volúmenes de manera más fácil. Luego le doy en Next y aquí viene una parte importantísima de seguridad, que es la configuración del Security Group o grupo de seguridad. El grupo de seguridad, veámoslo de una manera bastante sencilla, ¿no? Pensemos que esta pequeña pelotita, por ejemplo, es una instancia virtual y un grupo de seguridad sería algo que envuelve a esta máquina virtual. Al envolver a esta máquina virtual, la va a proteger a nivel de puertos y de conexiones. Entonces, yo tengo dos niveles de protección en una máquina virtual. Tengo la protección de los puertos o de los firewall que tenga internamente. Si tengo restricciones internamente al firewall, pues el grupo de seguridad ya no podrá hacer nada porque es un comportamiento interno. Ahora, si el firewall lo tengo totalmente desactivado en mi máquina virtual, pues el grupo de seguridad que está por encima es capaz de proteger ese acceso a través de esos puertos o de esas reglas que se van creando. Las vamos a hacer ahora mismo. Este grupo de seguridad tengo dos opciones, crear uno nuevo o seleccionar uno que ya tenga creado. En este caso voy a crear uno nuevo para la demostración. Le vamos a poner SG de Security Group.
demo. Acá pongo un contexto o un texto, digamos, que me explique para qué es ese grupo de seguridad. Por ejemplo, grupo de seguridad demo. ¿Listo? No tengo nada más que hacer ahí. Y aquí está la primera regla. Como estoy creando una máquina Linux, el primer puerto que se activa de manera automática es el SSH. ¿Listo? Y con el puerto 22. Luego, si yo quisiera crear una máquina web, o no, un servidor web, podría agregar una regla y decirle en esta regla qué puerto quiero que esté abierto o expuesto hacia internet. Voy a buscar aquí, por ejemplo, hay HTTP. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, automáticamente los va abriendo hacia todo el mundo. Este 0000 es todo el mundo, está abierto a cualquiera. Si yo quisiera ser más exacto y más riguroso con estos grupos de seguridad, yo podría poner aquí en donde dice custom y podría decirle mi IP, ¿no? Y con esto solamente desde mi IP yo me podría conectar a través del puerto SSH a esta máquina virtual. Vamos a hacer la prueba ahora. ¿Listo? Le doy review y automáticamente ya me dice que revise todas las opciones que he configurado por si quisiera cambiar algo. Le voy a dar en launch y la máquina virtual ya estaría lista para ser lanzada. Ahora, ¿se dieron cuenta de que en todo este proceso yo no tuve que crear ninguna contraseña ni nada absolutamente? ¿Cómo me podría conectar entonces a esa máquina? No tengo forma, ¿cierto? Porque no hay nada que me diga cómo me voy a conectar. Para eso existen los que se llaman key pairs. El key pair es como decir mi llave con la que yo primero voy a abrir esta puerta que sería el acceso a mi máquina virtual. ¿Listo? Vamos a crear una nueva aquí donde dice crear un nuevo key pair. Le vamos a poner un nombre, key pair demo, por ejemplo, de team. ¿Listo? Y la voy a descargar porque es importante. Ojo, si yo no descargo este key pair o si lo pierdo, no voy a poder conectarme a mi máquina virtual por primera vez. ¿Listo? Solamente te sirve para la primera vez, a menos que tú decidas conectarte siempre con un key pair. ¿Listo? Lo voy a descargar. Me va a decir dónde lo quiero guardar. En este caso lo voy a dejar en descargas. Denme un segundito. Lo voy a dejar en descargas. Ya lo guardé aquí. KP demo editing. Listo. Ahora, ya lo descargué si se dieron cuenta y ahora voy a lanzar la máquina. Listo. Ya la máquina se está lanzando. Si le doy clic aquí, en este código que es el código que tiene asumido la máquina virtual, yo podría ver los detalles de la máquina, ver que se está lanzando, ¿no? Ver que está en una zona de disponibilidad particular que está asociada con la subred en donde yo lo he lanzado, etc. Hay un conjunto de detalles que en este momento no vienen al caso, ¿no? Entonces, primero voy a esperar que se termine, por lo menos tendría que aparecer en este estado de running en color verde, y lo que voy a hacer es asignarle un Elastic IP. ¿Por qué? Porque miren, si se dan cuenta, seleccionando la máquina, en la parte inferior yo tengo ciertos detalles como la IP, ¿cierto? Es una IP privada. Entonces no tendría forma de conectarme a esa máquina. Lo que voy a hacer es un Elastic IP. Los Elastic IPs son IPs públicas, estáticas, que se conservan en el tiempo para que tú puedas conectarte a una máquina virtual o exponer un servicio. No hay que confundir en Amazon, Elastic IP es un concepto y Public IP es otro concepto. Cuando tú creas una máquina virtual, puedes decirle que tenga una IP pública simplemente, pero esas IPs públicas o Public DNS, tal vez como también se conoce, van cambiando si la máquina le das un stop y un start. ¿Listo? Si le das un stop y un start, esa public DNS cambia. Entonces, si tú publicas un servicio y lo publicas, digamos así, en tu web directamente, vas a tener problemas porque va a ir cambiando con el tiempo en cada stop y cada start, ¿no? Si tú quieres que esa IP se mantenga siempre fija, deberías hacer lo siguiente: venir a esta sección donde dice Elastic IPs y pedir que te entregue a Amazon una Elastic IP nueva. Voy aquí a seleccionar Allocate New Address y Allocate, o sea, solicitar, ¿no? Le doy clic aquí en Close y ya voy a tener aquí mi IP pública. ¿Listo? Entonces me voy aquí, le doy clic derecho o teniendo la IP pública seleccionada puedo dar clic en Acciones y Asociar. La segunda opción. Le doy Asociar, selecciono de la lista que me va a aparecer la máquina virtual a la que quiero asociar esa IP elástica. Y un punto importante,
siempre denle esta opción de reasociación. Es importantísima para que yo pueda ir moviendo las IPs de manera dinámica entre diferentes máquinas virtuales, que es importante, es muy importante. Le vamos a dar en asociar. Listo. Ahora, si yo me voy aquí a la sección de instancias en la parte superior, yo voy a encontrar que, bueno, la máquina todavía se está inicializando porque es una máquina pequeña, pero vamos a tratar de conectarnos a ella. Miren, si no sabemos cómo conectarnos a una máquina virtual, pues le damos clic seleccionando la máquina virtual en acciones, le vamos a dar en Connect y aquí van a ver los comandos, digamos, que se necesitan para conectarse a esa máquina virtual. Primero, cuando trabajes con un keypad tendrías que seguir algo como esto, ¿no? SSH-I, el keypad donde lo tengas, en la ruta que lo tengas. Miren, el usuario es Ubuntu para esta máquina y luego viene el Elastic IP que tenemos asociado. ¿Listo? Vamos a intentar conectarnos entonces a la máquina virtual con el comando que nos dio la interfaz de AWS. Voy a abrir un terminal aquí. Muy importante, muy buena pregunta de Wilfredo Villegas. Y eso lo íbamos a explicar al final, pero aprovechando de responder la pregunta, ¿las Elastic IP tienen algún cargo adicional? Importante esa pregunta, y me la han preguntado varias veces. Las Elastic IPs tienen un costo adicional cuando tú dejas un Elastic IP, algo así como esto. Miren, voy a seleccionarlo aquí. Miren, Elastic IPs, solicitar una nueva, localizarlo, o sea, solicitarla. Y miren, esta Elastic IP nueva que acabo de solicitar está vacía, ¿cierto? No ha sido asignada a una máquina virtual. Mientras no está siendo asignada a una máquina virtual o está en desuso, la Elastic IP tiene un costo, ¿ya? Pero mientras está una máquina asociada, la Elastic IP, a una máquina virtual, hay dos opciones. Si la máquina virtual está encendida, esa Elastic IP no tiene un costo. Pero si la máquina virtual está apagada o detenida, sí tiene un costo esa Elastic IP. Lo que sucede es que Amazon te cobra, porque imagínate, si no tuviera ningún costo, yo me puedo provisionar 500 IPs públicas y quitarle los recursos a otras personas. Entonces hay que tener una manera de cuidar esos recursos porque son escasos. En este momento voy a eliminar el Elastic IP que creé por las puras o que no se está consumiendo para que no me genere un costo. Me voy a acciones y donde dice Release Address. ¿Listo? Le doy Release y la deja ir, ¿no? César hace una pregunta, ¿el costo es por hora? Realmente el costo en el caso de Amazon ya ha llegado al tema prácticamente de minutos e inclusive a segundos. El tema del cobro es bastante importante detallarlo. El costo por segundo puede llegar netamente para las instancias que tienen un sistema operativo open source, como Linux. Pero para las instancias como Red Hat o como Windows, que tienen un sistema operativo de coste, el costo sigue siendo por hora. ¿Listo? Hay que tener ahí un par de consideraciones. Vamos a ir detallándolo, ¿no? Vamos a regresar al tema. Vamos a conectarnos a esta máquina virtual que acabamos de crear. ¿Perfecto? Miren, acá está la creación y acá está la consola desde la que yo me voy a conectar. Primero voy a ejecutar sudo -s para hacer como usuario root. Listo, ahora voy a ejecutar ssh-i y voy a buscar donde yo descargué esa llave con la que necesito conectarme, ¿no? Yo la descargué en home, descargas, keypad demo, creo que se llamaba. Sí, ahí está, keypad demo. Y recuerden que el usuario era Ubuntu para conectarme a esa máquina. Y tengo que poner arroba y la IP pública que tenía de esa máquina. Voy a verla acá porque no la recuerdo. 34.234.23.149. Ahora miren, me voy a conectar a la máquina. Me pregunta, digamos, para que agregue esa firma, digamos, a la hora que me conecte para tenerla registrada. Le voy a dar yes. Y listo, ya estoy conectado a la máquina virtual en AWS. ¿Listo? Lo primero ya saben que ejecutar en la máquina es un sudo apt-get update para que se actualicen, digamos, toda la lista de repositorios y luego la lista de todos los paquetes que tengamos internamente. Ya ven que estoy conectado a la máquina virtual. Puedo instalar, por ejemplo, el Apache apt, que primero voy a actualizar los paquetes rápidamente. Acá la velocidad es bastante más elevada que normalmente descargarlo en una máquina personal.
Esperemos aquí un segundo, ya está. Ahora voy a instalar, por ejemplo, el Apache y les voy a demostrar que esto ya se instaló aquí, ¿no? apt-get install Apache 2. Listo, le doy la instalación. Ahora miren, en mi máquina virtual, perdón, en mi escritorio ya debe estar instalado eso. Voy a darle pegar a la IP pública y se abre el Apache. ¿Listo? O sea, ya instalé mi máquina virtual, ya desplegué un sitio y dentro ya tendría que hacer desplegar un sitio, un site cualquiera, ¿no? Pero ya estamos dentro de esa máquina. ¿Listo? Importantísimo, se dieron cuenta que es muy fácil crear las máquinas virtuales, es muy sencillo el proceso. Miren, vamos a crear una máquina sin explicar muchos detalles, vamos a crearla, ¿listo? Miren, launch, seleccionamos, miren, acá era la pregunta que hacían, miren, están los diferentes sistemas operativos, todos los que aparezcan aquí son los que tenemos disponibles. Voy a ir a crear una Ubuntu nueva, voy a ir a seleccionar la máquina, en este caso T2 Micro, que es la que necesitamos. Aquí simplemente selecciono la subred pública. Listo. Por ahora no necesito ninguna más porque sí la voy a destruir ni bien la cree. Con el tamaño de 8 GB. Si quiero amplío ese tamaño. Acá no le voy a poner ningún nombre porque la voy a destruir ni bien se cree la máquina. Grupos de seguridad tampoco quiero configurar nada. Si quisiera pues lo selecciono el que acabo de crear. El SGDemo que estaba ahí. Miren, ¿no? Con algunas IPs públicas. Y le doy launch. Y con el keypar que acabo de crear también. ¿Cierto? Launch. Miren, ¿en cuánto tiempo creé una máquina virtual? Estamos hablando de, en el peor de los casos, 3 minutos, ¿no? Y porque me detuve a explicar un poco el proceso. Pero si yo lo hago de manera independiente, pues sería mucho más rápido, ¿no? Edwin Valencia pregunta, o sea, si yo apago la máquina en horarios nocturnos, ¿me cobraría por Elastic IP? Sí, correcto, Edwin. Ahí habría que hacer algún proceso de repente automatizado para que elimines Elastic IP y la vuelva a provisionar, pero nada te asegura que sea la misma Elastic IP. ¿Listo? Hay que tener bastante cuidado con eso porque podemos incurrir en costos. Vamos a regresar ahora a la presentación. Ya vimos, digamos, la máquina virtual, cuál es el proceso de creación. Miren, vamos a hacer dentro de la demostración algo muy importante y de lo que les había mencionado, ¿no? Voy a destruir esta máquina, ¿ya? Que es la que creé solamente como demostración. Le voy a dar clic derecho o puedo darle en acciones, da igual. Instance state, terminate. ¿Listo? Y aquí le doy yes, terminate. ¿Listo? Ya se está destruyendo la máquina. A partir del momento que yo le doy terminate ya no hay un cobro. ¿Listo? Y eso, ahora vamos a demostrarle que la otra máquina no se puede destruir. Miren, voy a darle clic derecho, instance state, terminate. Y ven, está deshabilitada la opción de destrucción. ¿Listo? Voy a ir respondiendo algunas preguntas porque sé que hay mucho interés por aquí. Carlos Julián pregunta, en cuestión de precios es mejor Google Cloud, pero lo difícil es que sabe Manu configurar y optimizar las máquinas para trabajarlas sin problema. Bueno, sí, el tema es donde te sientas más cómodo, ¿no? Pablo pregunta, una duda, ¿instalar ambientes Linux es igual a la instalación manual clásica o con un ISO? En realidad, como te dije, Pablo, las imágenes ya vienen prediseñadas, no tenemos que hacer nada. Si te diste cuenta, ya estaba instalado todo el Linux, no tuve que hacer absolutamente nada más que usarlo. ¿Listo? Ya vieron que esa protección contra destrucción es importante. Ahora miren, voy a darle clic derecho, voy a darle Instance State, Instance Settings, perdón, y aquí donde dice Change Termination Protection, y le voy a dar deshabilitar, y aquí sí tengo el riesgo de que cuando vuelva a entrar a Instance State y Terminate, sí me permita destruir la máquina virtual. Y me notifica que abandone o que lance o que elimine la Elastic IP también cuando elimine esa máquina virtual. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a hacer algo interesante. Vamos a revisar un poquito las opciones que tenemos. Miren, tenemos Instance State, Stop, Reboot y Terminate. Entonces, si se dan cuenta, quiero que tengan algo muy claro. Muy claro. Cuando yo le doy reboot a la máquina, normalmente a la máquina virtual, cuando le doy reboot, la máquina virtual, imaginemos que esta es la máquina virtual y esto es el host donde está la máquina virtual, ¿no? Cuando yo le doy reboot, se reinicia y se queda en el mismo host físico. Pero si yo le doy stop y luego start, imaginemos que esta es la máquina virtual y este es el host. Si le doy stop, desaparece de este host y se crea en otro host en cualquier otro lado. Ese comportamiento de desaparecer cuando le doy stop y aparecer en otra máquina física
es importantísimo en AWS para la solución de problemas, ya que al detener una máquina y que desaparezca de ese host físico, imagínense que el host físico tenga un problema. ¿Vas a esperar a que alguien en Amazon vaya a reparar ese servidor físico para que tu máquina virtual comience a trabajar bien? No, ¿cierto? Lo más fácil es darle un stop, un start y listo. El problema que lo tenga que ver Amazon y solucionarlo poco a poco o con el tiempo que se demore, ¿cierto?